Tres, sí, probando. Aleluya, gloria a Dios. Buenos días. Buenos días. Amén. Feliz día a la mamá para todas las mamás que tenemos. Gloria a Dios. Vamos a comenzar esta mañana. Les doy gracias por venir. Vamos a abrir una oración. Si me puede ayudar a orar a lo que es bendecir este estudio. También mi esposa se puede ayudar a orar por mi mujer. Está con mi suegra. Mi suegra está llegando a su final de su vida. Le dieron 2 días de vida y está en el hospital ahora. Y si puede ayudarme a orar por mi esposa y por mi familia. Y vamos a orar por este estudio. ¿Okay? Vamos a orar. Padre Dios, te pido que tu gracia nos encuentre. Dios, ayúdanos en esta hora. Te pido por Kelly que tú le ayudes a su mamá. Dios, dale gracia y misericordia en estos días finales de su vida. Te pido, Dios, que el amor de Dios nos ayude en esta hora, que tu espíritu nos encuentre. Bendice a cada mamá en esta mañana, que tú las bendigas con un amor sobrenatural. Ayúdanos que este día sea un día de victoria para nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Gracias por venir esta mañana. Vamos a lo que es culminar a nuestra serie. El texto de base que hemos estado estudiando es Santiago capítulo 4 versículo 8 y ese ha sido prácticamente el texto de base que usamos a través de toda esta serie. Hoy es el estudio número 12 y mi plan es de culminar nuestro estudio esta mañana, la escuela dominical, de lo que es el título que hemos estudiado, Intimidad con Dios. La semana que viene no va a haber escuela dominical en español, se va a traducir, ¿ok? O sea que nada más le quiero dejar saber eso. Y después ya regresando a la próxima semana voy a empezar una serie nueva y fresca que estoy muy emocionado, estoy contento de un material que estaba estudiando y lo vamos a basar ese estudio sobre el Viejo Testamento, la vida de Josué. Va a ser algo muy nuevo para mí y estoy muy emocionado que yo creo que Dios va a usar eso para ayudarnos y alentarnos. Hoy vamos a terminar nuestra serie y va a ser lo que es la serie número 12, si usted está tomando nota. Si me da el tiempo, vamos a repasar rapidito al culminar de esto los pensamientos. Espero que esto haya sido más que información, espero que esto haya sido hasta cierto punto algo que Dios a través de esta serie le impartió cosas en su propia vida, que usted pueda recibirlo, acordarse de ello y aplicarlo en lo que es en su propia vida. El tener una relación íntima con Dios es algo hermoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Es algo que nosotros podemos disfrutar, es algo que nosotros podemos participar, y es algo que si usted ha sido un cristiano por un tiempo ya, puede testificar que es algo que uno puede ir creciendo. Como yo dije, creo la semana pasada, cuando hicimos el estudio número 11, que la intimidad con Dios no es un lugar donde uno llega y aterriza y queda ahí ya, sino es un continuo estilo de vida donde uno va creciendo más y más con Dios, va conociendo más y más a Dios, y esto es algo que nos mantiene fresco, esto es algo que usted y yo debemos de anhelar. Fui a comer los otros días en la casa de una persona y en la cena estábamos platicando. Me preguntó, creo, cuánto tiempo hacía que yo conocía al Señor y cuánto tiempo hacía que yo estaba pastoreando, le estaba hablando mis historias de mi ministerio. Y esa persona dijo enfrente de su esposa algo que para mí me ayudó mucho. Y me dijo, wow, dice, es lindo ver una persona que ha hecho y ha pastoreado a través de los años y todavía mantiene el fuego, está fresco. Y para mí eso fue un privilegio poder escucharlo, porque que Dios nos libre. Yo no quiero avanzar en edad en la cristiandad y llegar a un lugar donde pierda el fuego. ¿Okay? Es más, yo creo que aunque por fuera nosotros podemos obviamente madurar y envejecer, por dentro podemos estar en fuego para Dios, estar con una relación íntima con Dios, ir madurando con Dios, y lo más que maduramos y crecemos a través de los años, podemos estar más cerca a Dios. Eso es lo hermoso de Dios. Y eso es algo que
que cada uno de nosotros podemos desarrollar, no importa qué nivel. Y esto no tiene nada que ver con ministerio, esto tiene que ver con usted y Dios, tener una relación personal con Dios. Mi suegra está llegando a los últimos días de su vida. Y el viernes estuve con ella y mi esposa, y mi suegra vivió toda una vida de pecadora, real, destruyendo su vida, la vida de mucha gente, seres queridos de su vida por su pecado. Pero a la edad de 78 años, llegando ahora, el año pasado yo tuve el privilegio de orar con ella y esta mujer se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador el año pasado. Fue la primera semana de lo que fue el mes de enero. Yo me acuerdo en la sala nos arrodillamos, oramos. A través de eso ella tuvo un accidente, casi se muere, la encontraron 3 días casi muerta en su casa, la tuvimos que traer a un hospital. A través de esto la tuvimos que traer aquí a nuestra ciudad, la hemos estado cuidando en una casa de ancianos y en estos últimos días está llegando a su lo que es final de su vida. Y una de las cosas que me impactó más, que aunque ella es nueva conversa, ella en este último año ha podido crecer y conocer a Dios. Y ayer, llegando a lo último de su vida, ¿okay? Nos dijeron que le quedan prácticamente 2 días de vida, y ayer estaba hablando con mi esposa y ella le dijo, en respiros, entre respiros, dijo, ¿puedo orar? Quiero hacer la oración al pecador otra vez para estar segura. Y ella le dijo a mi esposa, yo estoy lista para encontrarme con Cristo, ya estoy lista. Yo estaba pensando esto, a través de esto, yo estaba pensando, eso es algo hermoso, que cada uno de nosotros, aunque que usted esté en la iglesia 1 año, 10 años, 15 años, usted puede ir creciendo en Dios. Y mi suegra en este último año, aunque no lee la Biblia, porque no puede, yo le compré unos cassettes, la trajimos un par de días a la iglesia, aunque no ha podido tener no fue expuesta mucho a la iglesia. A través de este año ha ido creciendo ella en su relación personal con Dios. Y eso es un privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros. Escúcheme. Usted como ser humano puede ir conociendo más y más a Cristo Jesús. Usted como ser humano puede venir a la iglesia y en vez de usar un momento de iglesia, algo como a la rápida, usted puede recibir de Cristo en un sermón. Usted puede encontrarse con Cristo en una lectura bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede madurar y el diablo no puede robarle eso. No hay ningún demonio en el infierno que le pueda robar. El que nos robamos, la manera que nos robamos nosotros mismos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos distraemos, dejamos que el pecado nos entre, nos agarramos de tontas cosas de esta vida y el diablo tristemente muchas veces nos roba de no poder disfrutar que cada uno de nosotros, independientemente de quién usted es, quien sea, qué ministerio tenga, usted puede tener una relación y ir madurando con una relación íntima con Dios y ese es un privilegio, eso es algo que usted y yo podemos valorar, debemos de valorar. Si usted no tiene cuidado, escúcheme, los problemas de la vida, es tan fácil caer en las frustraciones de la vida que si usted no tiene cuidado puede pasar un tiempo, 1 año, 2, 3 años y se le puede ir tan rápido. Y usted no disfruta de lo que es caminar con Cristo Jesús. Caminar con el Señor es el privilegio más alto de toda la vida. ¿Okay? Hay gente que está tan enfocada, tengo que hacer esto, dinero, tengo que hacer un imperio, orgullo. Todo eso la Biblia dice pasa. Pero hay una cosa que no va a pasar, es su relación con Cristo Jesús. Entonces voy a traer esto a su culminación. Y estaba pensando, ¿cuál sería, como yo le dije al principio de esta serie fue hecha fresca todas las semanas. O sea, como las semanas iban, yo iba entrando en material, libros y la Biblia, iba tratando de descubrir la mente de Dios para esa semana, para presentarle algo a usted, para que lo ayude en su caminar con el Señor. En esta última semana yo estaba pensando todo lo que hemos hablado y estaba pensando cuál sería el último tema que yo quizás podría tocar, que nos pueda quizás cementar todo lo que hemos hablado con respecto a lo que es tener una relación íntima con el Señor.
Y la decisión que hice es llegar al libro de Salmos 51. Y yo sé que si usted ha tomado nota, alguna gente es fiel y ha tomado nota, usted sabe bien que en algunos estudios pasados tocamos ese capítulo, especialmente el estudio número 4. Hablamos de lo que voy a hablar esta mañana, pero en esta mañana voy a hablar en su totalidad. Lo que quizás de todos los pensamientos que hemos ya hablado, ¿cuál es ese tema que usted y yo quizás podemos considerar una vez más que nos va a ayudar a lo que es tener y mantener una relación íntima con Dios? Ahora, cuando hablamos de eso, hay muchas cosas que podemos hablar, muchos temas. Pero el libro de Salmos 51 nos enseña un tema primordial, principal sobre todos los otros temas, de la vida de un hombre que pasó por mucho sufrimiento a través de lo que fue la vida y a través de lo que fue sus propias fallas, ¿ok? Y eso es la vida del rey David. Salmo 51 es una oración. ¿Y quién quizás me pueda ayudar esta mañana? Si usted le tendría que poner una palabra al libro de Salmo 51, ¿cuál palabra escogería usted decir que el libro de Salmo 51 quizás puede revelar? Espero que lo haya leído alguna vez en su vida. ¿Alguien quiere tratar de atinarle a lo que vamos a hablar esta mañana? Salmo 51. ¿Sabe quién lo escribió? Amén, ok, por lo menos vamos en el bien camino. No me salga con Caín, ok, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, eso es, ok, o sea que la necesidad del perdón. Lo que fue, si usted recuerda la historia, David pecó contra el Señor de una manera muy horrenda, muy fea. Y la Biblia nos dice que David fue confrontado en su pecado. Y la razón del por qué fue porque Dios en su misericordia lo quería ayudar, ¿okay? No era nada más juicio. Fue en esa experiencia que la Biblia nos enseña, David se presenta ante Dios y de una manera muy real, de una manera muy honesta, de una manera muy genuina, él habla con Dios y platica con Dios y entona una oración, y esa oración envuelve muchas cosas, pero hay un pensamiento primordial aquí que trata con el pecado de David, y lo que es nuestro hermano Luis Miguel nos expone es el fruto o el tema del arrepentimiento, ¿okay? David viene en busca de Dios para que Dios lo perdone, y lo que vemos en Salmo 51 es que David literalmente ahora está arrepentido, ¿okay? Y es en ese arrepentimiento que encontramos estas poderosas palabras, y obviamente por falta de tiempo no lo voy a poder leer todo el capítulo, pero voy a leer unos versículos. Versículo 1, él le dice a Dios: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Note el lenguaje aquí. David está tomando responsabilidad por sus hechos, ¿okay? Él reconoce que él tiene maldad y que él ha pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Y después sigue hablando unos versículos ahí que obviamente vamos a considerar a través de este estudio. Pero prácticamente la historia de David es una historia muy poderosa. Lo primero que vemos es que el rey David fue escogido por Dios para que la Biblia nos enseñe, él gobierne al pueblo de Israel. Y la Biblia nos enseña que David fue un buen hombre, ¿okay? Un excelente hombre. Es más, la Biblia nos dice que este hombre fue un hombre tras el corazón de Dios. Y el libro de Hechos capítulo 13 nos enseña que David sirvió a su generación. Hechos capítulo 13, versículo 36, y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió
y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea que lo que la Biblia nos expone la vida de David es que David fue un buen hombre, un hombre escogido por Dios, un hombre que sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Y la Biblia tiene muchas cosas buenas que decirnos del rey David, y también sabemos que la Biblia nos expone las debilidades del rey David. O sea que, como yo dije antes, y el pastor Greg siempre ha dicho esto, la Biblia es un libro muy honesto, nos enseña las fuerzas de personas, también nos enseña las debilidades de las personas. Y la Biblia nos enseña que a través de la historia de David, David fue un hombre que pecó contra Dios. Si usted recuerda la historia, David cometió adulterio, no nada más cometió adulterio, la Biblia nos enseña que mató a una persona inocente o mandó matar a una persona inocente y terminó con sangre en sus manos. Fue en esa etapa de la vida del rey David, en esa etapa muy oscura de la vida de David, que la Biblia nos dice, Dios le manda a un hombre, un profeta, y lo confronta en su pecado. Y la Biblia nos enseña que es ahí, cuando el profeta, el hombre de Dios, confronta al rey David en su pecado, que vemos que ahora, en este momento, en esta etapa de la vida de David, hay genuino arrepentimiento. ¿Okay? Sabemos que el rey David peca contra Dios y trata de esconder su pecado, pero las cosas no le salen bien. Cuando Dios lo confronta en su pecado, ahora la Biblia nos enseña que David se arrepiente. Cuando aprendemos lo que es la historia de David en su totalidad, aprendemos que una de las enseñanzas que David nos puede enseñar, ¿okay? Cuando leemos la Biblia es para que nosotros podamos madurar y crecer. ¿Cuántos dicen amén? Es mucho más que información, es mucho más que alimentar nuestro chisme, es información para ayudarnos a que nosotros podamos identificarnos primeramente con la palabra de Dios y también podamos aprender para nuestra propia vida. Si usted haría una síntesis de lo que es la historia del rey David y el libro de Salmos 51, usted puede llegar a la conclusión que el libro de Salmos 51 nos enseña que David entendía algo muy importante. ¿Okay? Quiero que me escuchen esto porque aquí voy a atar todo esto. David entendió algo muy importante a través de toda su vida y a través de su fracaso. Y esto es esta enseñanza. David entendió que si él iba una vez más a tener una relación íntima con Dios, él tenía que arrepentirse. ¿Okay? Salmo 51 nos enseña esto, nos enseña a través de lo que está pasando. David tenía una relación íntima con Dios, fue escogido por Dios, Dios lo ayudó tremendamente contra Goliat, fue el mejor rey de la historia de Israel. Pero David, siendo ser humano, peca contra Dios y aparentemente, de acuerdo a Salmo 51, David supo que cuando él pecó contra Dios hubo una separación ahora de la santidad de Dios con su vida. La razón es porque él, sabemos bien, que él nos dice, amén, que en el libro de Salmo 51 es que él le está pidiendo a Dios que lo redima, que regrese una vez más, amén, su Santo Espíritu, versículo 11 de Salmo 51, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que aquí hay un hombre que peca contra Dios y obviamente cuando uno peca contra Dios algo nos pasa interiormente. Usted y yo podemos sonreír por fuera, pretender que todo está bien, pero la Biblia nos enseña que el fruto del pecado es muerte. Cuando hay pecado, ahora hay separación. Hay ahora una separación entre Dios y el pecador. Y ahora David, él entiende que necesita ser redimido. Y la manera que él hace esto es esto, se arrepiente. Le pide a Dios perdón. Y ahora entendemos a través de la historia del rey David que Dios lo perdona y ahora su relación íntima con Dios es una vez más reanudada, renovada. Entonces el mensaje que tengo para esta mañana es estudio número 12. Si usted sigue tomando notas, vamos a culminar con esto. Estamos hablando y hemos hablado
11 clases sobre la intimidad con Dios. Hoy, el título para hoy es estudio número 12, intimidad a través del arrepentimiento. Y es práctico, la enseñanza es bien práctica. Un hombre que caminó con Dios, un hombre que pecó contra Dios, un hombre que quería una vez más reanudar su relación íntima con Dios, viene ante Dios. Y en Salmo 51 aprendemos esta enseñanza, la manera que él entendía que su relación íntima con Dios iba a ser restaurada, iba a ser a través de lo que es el arrepentimiento. Esto es algo que nos enseña mucho, esto es algo que nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la historia de David es una historia muy real. ¿Okay? Cuando usted y yo leemos la vida de David, usted y yo podemos llegar a la conclusión que la historia del rey David no está muy lejos a nuestra historia. Ahora, no se ofenda, yo no estoy diciendo que usted es una persona adúltera o que usted es un asesino, no estoy diciendo eso. Pero si podemos ser honestos, todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Okay, esta es la realidad. Okay, yo no necesito matar a alguien o mandar a matar a alguien para ser un pecador. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Y la Biblia nos enseña que todos nosotros necesitamos redención. Ahora, la historia de la caída del rey David nos enseña dos cosas, muchas, pero voy a considerar dos cosas. Primeramente, la primera enseñanza que usted lee, cuando lee sobre la vida del rey David, la primera enseñanza que usted debe de recibir para usted mismo es esto, una dura advertencia que incluso una gran persona que ama a Dios puede caer. Ninguno de nosotros nos podemos apartar de esa realidad. Ninguno de nosotros podemos llegar a ese punto de decir, bueno, yo conozco tanto a Dios, yo soy tan espiritual que yo no tengo que preocuparme. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y es más, mi teoría es esto, lo más alto que usted sube, lo más que el diablo va a tratar de tumbarlo. Y la historia del rey David nos enseña que no importa quién es usted puede tener el corazón tras las cosas de Dios, servir a su generación tras la voluntad de Dios, como la Biblia nos dice, pero si usted no cuida su corazón, usted puede caer. Y usted puede pecar muy feo ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? La segunda enseñanza es esta. La segunda enseñanza nos ofrece una inmensa esperanza de que a pesar de tus mayores pecados, nunca como ser humano serás irredimible. En otras palabras, si tú pecas, la enseñanza de la historia del rey David es esto. Gracias a Dios, Dios redime a su pueblo. Y eso nos da esperanza a todos nosotros. Porque tarde o temprano, tú y yo vamos a fracasar o vamos a pecar en contra de Dios o vamos a fallarle a gente. Y la enseñanza de la historia del rey David es esta, que todos nosotros podemos fracasar y todos nosotros, si tenemos vida, lo que es, podemos ser redimidos. Nuestra gloriosa esperanza es esta, no importa lo bajo que caigas en el pecado, la misericordia de Dios llega hasta las profundidades más oscuras y te ofrece la gracia para que todos podamos arrepentirnos. Lo más que yo he servido a Dios, lo más que Dios me ha mostrado qué tan pecador soy yo y qué tanta necesidad de arrepentimiento y redención yo necesito. Es fácil mirar el pecado de otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es fácil, aquel necesita de Dios. ¿Verdad? No lo dices, pero lo pensamos. Pero ¿sabes qué? Es muy bueno que tú te levantes todas las mañanas, te miras al espejo y te mires por quién eres. Que tú necesitas la redención de Dios tanto como fulano de tal, tanto como tu vecino, tanto como cualquier persona. Y la historia del rey David nos ofrece esto. Es que cuando nosotros nos arrepentimos y vivimos una vida de arrepentimiento, es ahí donde nuestra relación íntima con Dios se cementa y es ahí donde muchas veces se restaura. Y no importa qué tan profundo tú caigas, porque aquí es donde está el problema. Hay muchas veces que el diablo te trata de convencer que tú has pecado demasiado, o has fallado, o has fracasado demasiado, y todos nosotros hemos escuchado esa voz de la serpiente, ya no hay esperanza para ti,
ya has caído muy bajo. ¿Cuántos dicen amén? O ya la has echado a perder mucho y Dios ya está harto de ti. Pero la historia del rey David nos enseña que aunque tú puedas caer bajo, si tú te arrepientes, ahora yo no estoy predicando eterna seguridad aquí, no estoy diciendo que tú puedes vivir como un demonio y estar bien con Dios. Yo estoy diciendo esto, todos nosotros podemos ser rey David. Y si nosotros nos arrepentimos, acuérdate el mensaje del Natán, el profeta, tú eres ese hombre, tú has pecado contra Dios. El rey David ahora le pide a Dios, Dios, he pecado contra ti, ten misericordia, perdóname. Y la esperanza de la historia del rey David es que Dios lo perdona. Y fue ahí, en ese arrepentimiento, donde la relación íntima con el Señor fue reanudado. Eso nos da esperanza para cada uno de nosotros, no importa qué tan bajo y profundo hayas caído. El libro de Jonás nos reafirma esto. Si usted recuerda la historia nos da, amén, de un hombre que era un hombre de Dios, fue expuesto a la voluntad de Dios, y la Biblia dice que él en su terqueza, en su rebeldía, se aparta de Dios. Y Dios en su misericordia y en su santidad, la Biblia nos dice que él orquesta una tormenta, Jonás termina en el mar, y la Biblia nos enseña que él está en la panza de un pez. No puedes caer más bajo que en ese lugar. Estás en la panza de un pez, en las profundidades del mar. ¿Okay? Y venimos a Jonás capítulo 2, y en el versículo 1 escuchamos unas interesantes palabras. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas me cerraron sobre mí y las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cerraron para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo, y los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Versículo 10, leemos ese clásico versículo. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Los primeros 9 versículos nos enseña la historia de un hombre que fracasó, desobedeció, en su rebeldía terminó en lo más profundo del océano. Es más, si usted recuerda y usted sabe esa historia, él dice, terminé en las puertas del Seol, la tumba, pero literalmente es como el infierno. Okay. Está dándonos la ilustración de un hombre que llegó tan bajo en su vida que se sintió morir. Sin embargo, la historia de Jonás 2 nos enseña esto. No importa qué tan bajo usted caiga, si usted se arrepiente, hay esperanza. Sea que fuera un David que asesinó a un hombre inocente en adulterio, o sea que fuera un Jonás, que él no mató a nadie, pero también fue un pecador. ¿Cuántos dicen amén? Él se rebeló contra Dios, o sea que eso es el pecado. El pecado en su naturaleza real es desobediencia a Dios, sea inmoralidad, adulterio, pornografía, alcoholismo, drogadicción, sea lo que sea, chisme, mentira, sea lo que sea. El pecado es dar la espalda a Dios. Y aquí hay un hombre que llegó lo más profundo de su vida, lo más bajo,
Sin embargo, fue ahí donde la Biblia nos dice, Dios lo escuchó. Eso, amado, nos enseña un principio muy práctico. Y el principio es esto: lo único que nos acerca a Dios en relación íntima con Dios y lo único que nos mantiene en relación íntima con Dios es genuino arrepentimiento. Arrepentimiento. Y esta es la razón de por qué yo escogí terminar con esto. ¿Por qué? Porque esto es realmente lo que usted necesita recordar. Si usted quiere mantener su relación fresca con Dios, en intimidad con Dios, usted necesita mantener arrepentimiento fresco en su vida. Que gracias a Dios que usted vino a Cristo y se arrepintió 40 años atrás, pero Dios quiere que usted y yo nos arrepientamos hoy de las cosas que estamos haciendo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo que tristemente en el mundo religioso se ha perdido. Si regresamos a lo que fue la historia del rey David, el libro Primera de Crónicas nos enseña que el rey David está llegando a la culminación de su vida. Así como yo les expliqué de mi suegra que está llegando a sus últimos días, aquí está el rey David. Y Primera de Crónicas 29, el versículo 26 dice: David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel durante 40 años, reinó sobre Israel, 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. O sea que aquí hay un hombre que está llegando al fin de su vida. Si tú miras la historia del rey David, hubo grandes victorias, hubo derrotas, hubo buenos ejemplos, hubo malos ejemplos. Pero la Biblia nos dice que el rey David terminó bien su carrera. Él terminó con honor, con riquezas, con una larga vida. ¿Por qué? Porque David fue un hombre de arrepentimiento. David fue un hombre que mantuvo su corazón fresco con Dios. Esta es la enseñanza práctica. Si quieres estar cerca de Dios, tomamos 3 meses para hablar esta serie de intimidad con Dios. Si tú quieres estar cerca de Dios, necesitas aprender el ejemplo del rey David. Cuando Dios te confronta con tu pecado, arrepiéntete. Cuando Natán, el hombre de Dios, le dijo, tú eres ese hombre, David no dijo, bueno, porque fue la culpa de mi padre o de mi mamá. Es que me criaron mal. Es que estoy pobre, es que esto, es que lo otro. Eso no es lo que David hace. David nos deja en recordatorio Salmo 51. He pecado contra ti solo Dios, he pecado. Devuélveme tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu, regresa al gozo de mi salvación. Esa es una buena enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento. El arrepentimiento es la llave para abrir y para mantener nuestra relación íntima con Dios. Para poder desbloquear la intimidad con Dios, debes mantenerte arrepentido y debes arrepentirte de tus pecados. Y esta es la realidad, todos pecamos, todos. Si tú eres honesto contigo mismo, todos tenemos etapas de carnalidad. ¿Cuántos dicen amén? De enchamucarnos, de falta de fe, de amargura, ¿verdad? Todos nos enojamos, todos nosotros dudamos de Dios, todos nos enojamos aún en contra de Dios. ¿Dios por qué? Y tomamos actitudes feas contra Dios, contra gente, contra nuestra esposa, contra nuestro esposo, contra nuestros hermanos. Y si tú caminas con Dios, escúchame, el Espíritu Santo va a tratar contigo. El Espíritu Santo, amén, va a enseñarte la palabra de Dios, la predicación. Esto es algo maravilloso, venir a la iglesia, escuchar un sermón. No te enchiles contra el predicador. Si Dios te corrige, dale gracias a Dios que te está corrigiendo. Yo sé que es incómodo, hay veces que escuchas sermones y hay gente como que está ajustando su silla porque están tan incómodos, ¿no? Y te dan ojos de halcón. No te enchiles contra el hombre. Dale gracias a Dios que Dios te está en su misericordia
porque te ama. Acuérdate, porque el Padre ama a su Hijo, lo corrige, acuérdate lo que ya hemos tratado. Así es Dios, y eso es un privilegio, ¿verdad? Entonces voy a tocar 3 cosas, y vamos a culminar con esto. Y quiero tocar 3 cosas de lo que el arrepentimiento envuelve, ¿ok? Porque yo sé que cuando hablamos del arrepentimiento es una palabra muy amplia. El arrepentimiento cubre y involucra muchas cosas. Yo entiendo que el arrepentimiento es muy profundo en estudiar la Biblia. Quizás sería un buen estudio hacerlo toda una serie, pero voy a hablar de 3 cosas que yo creo que cuando hablamos de lo que es arrepentirnos, de lo que David nos enseña aquí en Salmo 51, todos podemos aprender, ¿ok? ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Yo ya sé que hice toda una serie del camino del arrepentimiento, si usted ha estado conmigo a través de los años, pero voy a tocar 3 cosas rápidas. Número 1, lo que verdadero y bíblico arrepentimiento envuelve es ver la santidad de Dios. Si tú vas a arrepentirte, necesitas entender a Dios, necesitas entender quién es Dios. Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Él es santo, y si tú vas a arrepentirte de tus pecados, vas a mantenerte arrepentido, necesitas entender muy claro que Dios no puede pecar y que Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios es un Dios santo. Él no puede estar cerca del pecado. Apocalipsis capítulo 4. Sabemos bien que Juan está en la isla de Patmos, amén, y él tiene una visión del trono de Dios en los próximos días. Y él dice en el versículo 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojo, día y noche, sin cesar, y decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí está Juan, y él ve a Dios en su gloria, una visión del cielo, lo que va a venir, del rapto, el día del anticristo, el juicio de Satanás. Juan está mirando algo sobrenatural, y él ve el trono de gracia, y él ve que los seres queridos, los seres vivientes en el reino de Dios están alabando al Señor, diciendo, Santo, Santo, Santo. Verdadero arrepentimiento, escúchame, te expone a la santidad de Dios. Arrepentimiento bíblico te expone a la santidad de Dios. En otras palabras, cuando Dios expone a David de su pecado, cuando tú lees Salmo 51, tú entiendes que David se está arrepintiendo ante un Dios santo. Él es santo. Y su santidad, amado, es real, es mucho más que un mito. Y esto es algo que si tú vas a arrepentirte y vas a mantener arrepentimiento fresco en tu vida, tú necesitas entender que el Dios que nosotros servimos es mucho más que una creencia, mucho más que un ídolo. Él es real, Él es todopoderoso, y nuestro Dios es un Dios santo. Es más, cuando en Lucas capítulo 5, la Biblia nos enseña que Jesús, que fue Dios en la carne, la Biblia nos enseña que Él está tratando con sus próximos discípulos, y trata con un hombre llamado Pedro. Y sabemos, si usted recuerda la historia, Pedro era un pescador. Jesús le dice, tira las redes a cierto lugar. Señor, hemos pescado toda la noche, pero en tu nombre vamos a pescar. Y la Biblia nos dice que Jesús le da una pesca milagrosa, ¿verdad? Los discípulos, Pedro, amén, agarra una pesca milagrosa. Y en Lucas 5, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Este es el comienzo del caminar con Dios. Lo que cautivó a Pedro, su corazón, no fue que tuvieron muchos peces. ¿Cuántos dicen amén? Pedro tuvo una revelación esa tarde, ese día, esa mañana, sea lo que sea, en la barca. Jesús es Dios. Y él vio su propio pecado. Eso es increíble. Él agarra una pesca. Sin embargo, este hombre entendió, estoy ante la presencia de un Dios santo aquí. Y ahora Pedro vio su humanidad, su condición. Soy pecador. Apártate de mí, Señor. No soy digno, soy un pecador. Eso es un buen comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un buen comienzo. No puedes perder eso. Escúchame, en tu vida nunca pierdas eso cuando te presentes ante Dios.
Nunca pierdas la revelación de la santidad ante Dios en el servicio, en la iglesia, cuando tú oras. ¿Por qué? Porque si tú pierdes esa revelación, es ahí donde ahora tu relación íntima con Dios es dañada. Y es el peligro. Vivimos una generación donde gente ha perdido el temor a un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay locuras, tú escuchas locuras en la iglesia, tonteras, y dices, Dios, ¿cómo un ser humano puede hacer eso? Porque no temen a un Dios que es santo. Él es santo, amado. Y si tú y yo vamos a mantenernos frescos con Dios en arrepentimiento, tenemos, número uno, que aprender que Dios es un Dios santo. Lo segundo es que en esa revelación tenemos que ver nuestro pecado como Dios lo ve. Nuestro pecado no es una debilidad, es una ofensa a un Dios santo. ¿Okay? Un pastor dijo esto: no debes confundir nuestro pecado con debilidad. Verdadero arrepentimiento siempre te llevará a un lugar donde tú y yo vemos nuestro pecado como Dios lo ve. David en el versículo 3 de nuestro texto dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado. David no está excusando su pecado. David ahora toma responsabilidad de su pecado y lo reconoce. Ese es un buen lugar. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro texto que hemos usado de base, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está hablando ahí de la relación íntima con Dios. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Él identifica aquí pecado como lo es pecado, y nos llama a arrepentimiento. En Santiago 4:8, y Él se acercará a vosotros. Que cuando hay arrepentimiento, ahora Dios se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo bueno, ¿ok? Si tú quieres mantener tu relación íntima con Dios, acuérdate, arrepentimiento es algo que tengo que tener cerca de mí. ¿Okay? Nuestra naturaleza humana, yo sé que nos pelea en esto. El libro de Isaías, capítulo 6, si usted es un alumno de la Biblia, usted sabe bien que Isaías tiene un encuentro con la gloria de Dios. Y si usted recuerda la historia, la Biblia nos enseña que él ve, amén, serafines que están en el trono de gracia, y la Biblia nos enseña, amén, que ahí están hablando y dando voces, y en Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y fue ahí cuando Isaías, siendo un ser humano, siendo pecador, la Biblia dice que él, el versículo 5, entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de inmundos labios y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías, cuando vio la santidad de Dios, vio su propio pecado. Y ahí fue cuando él, amén, reconoció su necesidad, y gracias a Dios la historia de Isaías 6 nos enseña que Dios lo santificó. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayuda, ¿ok? Dios nos da gracia, Dios nos perdona. Pero Dios no va a enforzarnos su perdón. Dios nos invita a arrepentirnos. Y cuando nosotros, amén, nos arrepentimos, es ahí donde ahora damos acceso a la gracia de Dios. 2 Corintios capítulo 7, esta es una profunda escritura. El apóstol Pablo dijo en el versículo 10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La traducción Dios habla hoy lo pone de una manera muy práctica. Dice, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión. Está diciendo que cuando Dios nos convicta y nos da convicción de nuestro pecado, nos sentimos mal, nos sentimos tristes. Por lo menos debemos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Okay? Si eso es algo que está pasando en ti, eso es bueno. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice cuando Dios te da una convicción, hey, lo que dijiste está mal.
oh Dios, perdóname, nos acerca a Dios. El mundo es diferente. El mundo te enseña otras cosas, pero Dios dice, nos enseña algo bueno. Y lo que nos enseña es esto, que cuando hay arrepentimiento, ahora hay restauración. Si hay algo que nos enseña, y se me está acabando el tiempo, pero si hay algo que nos enseña esto muy profundo es Lucas capítulo 15. Si usted recuerda la historia, está la historia del hijo pródigo, y la Biblia nos enseña que él se rebela y en su rebeldía se aparta de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que él vuelve en sí, y en Lucas 15, 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tengo muchos ruidos por todos lados, la gente me está mandando textos. Ese fue el comienzo de su restauración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda? El hijo pródigo en su terquez y rebeldía estaba comiendo con los cerdos. Pero él recapacita y dice, ¿sabes qué? Voy a regresar a la casa de mi padre. Eso es una buena revelación de un resbalado, ¿verdad? En el mundo terminas comiendo con los puerquitos, ¿verdad? Pero en Cristo, hey, yo tengo bendición. Cuando él regresa, ¿qué fue lo que le dice el hijo pródigo? Padre, he pecado contra ti. Y ahí fue lo que ahora le abre la puerta para que el padre diga, vente para aquí, chamaco, te voy a dar mi capa, mi sandalia, el anillo, restauración, fiesta, carne asada, avivamiento. Todo pasó porque su hijo vino a la casa del padre, regresó a la casa del padre, arrepentido. La última enseñanza, vimos dos cosas ya. Primeramente, tenemos que ver la santidad de Dios. Segundamente, tenemos que ver el pecado como lo es, como Dios lo ve. Terceramente, tenemos que aceptar su perdón y acercarnos a Él. Las buenas nuevas es que en Dios hay redención. Si tú estás vivo. Esto es lo que yo estaba diciendo a Pedro y Elena temprano. Aquí está mi suegra, está llegando al fin de su vida. Vivió toda su vida en su pecado. Causó mucho daño, mucho sufrimiento, mucha tristeza. Pero el año pasado mi suegra en su pecado se arrepintió ante Dios. Y cuando ella se arrepintió, amado, ahora Dios la redime. Y yo estaba hablando, mi esposa estaba aquí, le dan 2 días de vivir, quizás hoy va a fallecer mi suegra, mi esposa está con ella en el Día de las Madres, pero yo le dije a mi esposa, pero este es el mejor regalo de toda la vida, que tu madre, mi esposa ha servido a Dios más de 34 años, más o menos, tu madre no conocía a Cristo, pero ahora fue redimida, está a unos pasos de la eternidad para la gloria, estando con Cristo. Ese es el perdón, que tú y yo podemos ser redimidos de todo nuestro pasado. Yo sé que las heridas quedan, amado, pero redención es poderosa. Y esto es lo hermoso, amado. Tú puedes disfrutar la redención. ¿Sabe? Nosotros ni lo planeamos de esta manera, pero hace un mes atrás celebramos lo que fue el día de las Pascuas, la resurrección de Cristo Jesús. Mi suegra pudo venir con nosotros a cenar a la casa, a comer. Mi hijo de California me llama y me dice, papá, voy a ir con ustedes, a disfrutar con ustedes. Mi hijo trae sus 2 nietos, sus 2 hijos son mis nietos. Y mi suegra estuvo comiendo la cena de lo que fue día de resurrección con todos mis nietos, son sus bisnietos. Y estaba tan asombrada. Ella le dijo los otros días a mi esposa, le dijo, en la Navidad yo hice lo mismo y ella me dijo, esos fueron los mejores días de toda mi vida. Viviendo en el pecado y ahora redimido y disfrutando de lo que es redención. Esa es nuestra porción. ¿Cuánto dicen amén? Esa es nuestra porción. Y eso es lo que Dios quiere ofrecernos. Amén. Yo dije al principio, la historia del rey David nos ofrece enseñanzas. Primero, una dura advertencia, que incluso cada gran persona puede caer. Pero lo segundo nos ofrece una inmensa esperanza de que a pesar de tus mayores pecados y errores, nunca serás irredimible. Dios puede perdonar. Y el versículo 1, el rey David dice, ten misericordia, ten piedad de mí, oh Dios. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Amén. Esto es algo poderoso. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en Él, hablando de Dios, Jesús, en Él tenemos redención por su sangre, y el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Ese es el mensaje, me quedan 3 minutos.
Cada uno de nosotros tenemos redención en Cristo. Y cada uno de nosotros podemos disfrutar nuestra relación íntima con Dios. Escúcheme, el mundo en cual nosotros vivimos es muy hostil, es muy perverso. Y va a tratar de robarte esto de ti. El pecado, nuestra indiferencia, nuestra carnalidad. Pero las buenas nuevas si tú te sientes apartado de Dios, arrepiéntate. Si pecaste ayer, arrepiéntete. Es por eso que el altar es muy bueno. Nosotros predicamos un sermón, cada vez hacemos una llamada al altar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es para un pecador, pero también para la iglesia. Para que tú y yo digamos, ¿sabes qué, Dios? Le he estado haciendo cosas así, me siento así, Dios, ayúdame. Hay veces que yo voy al altar y digo, Dios, no puedo, estoy agotado, estoy desanimado. Es más, le he dicho a Dios, Dios, ni aún quiero servirte muchas veces en mi carne, sí quiere, pero usted sabe, no quiero. Como el apóstol Pablo, quiero hacer lo bueno, pero estoy hinchamucado del otro lado. Pero Dios, ayúdame. Y es lo hermoso, Dios trabaja con nuestra humanidad. Dios no se va a asustar, híjole, tan perverso eres. Dios ya sabe que eres perverso. Que soy perverso, ¿ok? Que soy ser humano. Dios ya sabe todo de nosotros. Dios quiere caminar con Dios. Espero que esta serie lo haya ayudado. Mi intención es no nada más darle información, mi intención es compartir. Los otros días alguien vino en una nación, yo estoy en una nación, y alguien vino y me abrazó y me dijo, sus mensajes, su estudio es escuela dominical, me dijo literalmente esta persona, dijo, me han salvado mi vida. Y me dio un abrazo, yo ni lo conocía esta persona, aparentemente está mirando los videos en YouTube. Y sabe, esa es mi oración, es que de una manera u otra, las palabras de la Biblia vengan y salgan en vida para que nos ayude a servir a Dios. Espero que esto lo haya ayudado. Vamos a ponernos de pie, le doy gracias. Le quiero desear feliz día a las mamás, a ustedes. Vamos a tener un servicio bueno esta mañana, vamos a orar por las madres y vamos a darle un regalo como iglesia porque apreciamos a cada mamá. Padre, te damos gracias esta mañana por tu espíritu, por cada persona que ha sido fiel a esta serie. Ayúdanos, Dios, a caminar en intimidad con Dios, a ser íntimos contigo, Dios. Manténnos puro. Dios, límpianos de todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias esta mañana. Dios me los bendiga.